Hola, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre las hipersensibilidades, que es un grupo de manifestaciones o de entes con una gran importancia clínica que van a ver a lo largo de su práctica médica, a lo largo de todos estos años de carrera y con su vida profesional. Van a ver que las hipersensibilidades se dividen en tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El día de hoy vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo uno, que es una hipersensibilidad inmediata, rápida, que es una de las más estudiadas debido a su presentación clínica tan importante y tan común en la consulta, tanto para los médicos generales como pediatras, que es el asma bronquial y la rinitis alérgica. Vamos a ir revisando los temas a lo largo. El concepto de hipersensibilidad como tal es una respuesta inmune normal contra un antígeno por excesiva o incontrolada que puede producir inflamación, destrucción celular o daño tisular. Entonces, lo que quiero que sepan es que una hipersensibilidad es una respuesta inmune que es normal, es decir, está estructurada o su arquitectura sigue siendo una respuesta innata, adaptativa y una respuesta o sea, está estructurada de una manera normal, pero es excesiva o es incontrolada, ¿ok? No sigue como la cinética normal de reconocimiento, activación, inactivación. O sea, se mantiene en el tiempo y puede ser exacerbada, ¿ok? E incontrolada, ¿ok? Una cosa súper importante de esto es que tenemos unos criterios para identificar si es una hipersensibilidad tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y también si es una hipersensibilidad inmediata o una hipersensibilidad retardada, ¿ok? Normalmente podemos observar que esto es una respuesta inmune que es excesiva ante la presencia de un antígeno que para la hipersensibilidad tipo uno se denominará alérgeno, ¿ok? Los alérgenos, bueno, pertenecen a un subgrupo de antígenos con características especiales que los diferencian de un antígeno convencional, el cual es una molécula mucho más compleja. ¿Qué quiere decir esto? El alérgeno va a ser el que ahora va a producir las alergias, ¿ok? Entonces, recuerden cuando empezamos a ver la materia, que ustedes escucharon lo que era un antígeno, tanto propio como externo o extraño. Ahora, en hipersensibilidad tipo uno no vamos a hablar de antígenos, sino vamos a hablar de alérgenos, que sería lo mismo, pero en el caso del contexto de una hipersensibilidad tipo uno vamos a hablar de alérgenos, ¿ok? Vamos a ver que las reacciones de hipersensibilidad están mediadas es una respuesta excesiva ante la presencia de un antígeno, por una respuesta efectora aumentada y lesión tisular, respuesta efectora humoral o celular y antígenos propios o extraños. Como pueden ver, es la misma respuesta inmune normal que hemos visto con esas efectores humorales celulares, antígenos propios extraños, y la única diferencia es que va a tener una respuesta efectora aumentada. ¿Ok? Esta es la clasificación de Hell y Coombs que vamos a ver, donde habla de la hipersensibilidad tipo uno, 2, 3 y 4. Algo súper importante es que este cuadro es pregunta de parcial. Normalmente, tanto en quiz como parcial, como en final, eh, le pueden decir como compare o diga las semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos de hipersensibilidades. Como pueden ver, siempre vamos a tener un mediador inmunitario, que como pueden observar es un anticuerpo, ¿ok? Tanto en el tipo uno como en el tipo 2. Si pueden ver los inmunocomplejos y las células T, eso quiere decir que sí se cumple una respuesta inmunitaria completa. Es decir, tenemos unas células innatas y unas células adaptativas. ¿Qué significa esto? Ya llegamos a la producción de anticuerpos. Vean lo rápido, a pesar de la rapidez que puede ser una hipersensibilidad tipo uno, pero una tipo 2, una tipo 3 y una tipo 4 también tiene activación de las células adaptativas. Entonces, como les dije, y siempre se los voy a repetir, es una respuesta inmune normal, solamente que es excesiva e incontrolada. ¿Ok? Vamos a ver que la hipersensibilidad tipo uno se conoce también como inmediata. Eso también es una diferencia entre la tipo uno y la tipo 4. La tipo uno dura minutos, la tipo 2 dura minutos y horas, la tipo 3 puede durar entre días, entre horas y días, y la tipo 4 dura entre días y meses. ¿Ok? Un ejemplo específico de la hipersensibilidad tipo 4 lo podemos observar en la tuberculosis. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llama hipersensibilidad tipo uno? Imagínense ustedes, en 4 minutos o en 5 minutos que el cuerpo esté en contacto con el alérgeno, puede desarrollar desarrollar la reacción alérgica.
¿Cómo es eso posible? Ya vamos a ver a lo largo de la prepa que ustedes van a tener un periodo de sensibilidad y después un periodo de efector. Ya lo vamos a ver. Lo que quiero es que este cuadro, cuando les pase las diapositivas, lo tengan full pendiente y lo revisen, porque esto es pregunta de parcial, ¿ok? Y lo van a dividir en el mediador inmunitario, las células involucradas, el mecanismo y las manifestaciones típicas, ¿ok? Que uno de los principales es, en la tipo 1, el asma alérgico, la urticaria, las alergias alimentarias y los eczemas, ¿ok? Vamos a observar, este es otro cuadro también resumen, bien, que está bien chévere, que podemos observar que el anticuerpo específico para hipersensibilidad tipo 1 es la IgE, ¿ok? La IgE va a estar cuando ustedes toman una muestra y van a analizar el suero del paciente, donde se encuentran las inmunoglobulinas, y ustedes ven que hay una tal inmunoglobulina IgE alta, puede haber dos caminos: o es una reacción alérgica o es una reacción anti-helmintos, ¿ok? No protozoarios, sino parásitos tipo helmintos, ¿ok? Ya lo van a ver poco a poco, ¿ok? Entonces, ¿qué es una hipersensibilidad tipo 1? Vamos a desarrollar todo esto, un concepto, mediadores, fase de respuesta, manifestaciones, procedimientos diagnósticos y estrategias terapéuticas, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, una hipersensibilidad, ya lo habíamos visto, es una respuesta inmune normal producida por un individuo ante un agente extraño que determina la producción de IgE. Entonces, es una respuesta inmune normal, solamente que es excesiva e incontrolada. ¿Qué significa la palabra alergia? La palabra alergia es una respuesta inmune producida por la presencia de un alérgeno. Vean la diferencia. Alergia es una respuesta inmune producida por la presencia de un alérgeno. ¿Ok? Atopia es sinónimo de alergia. La diferencia es que cuando tú hablas de la palabra atopia, hablas más de manifestaciones cutáneas. ¿Ok? Por ejemplo, dermatitis atópica. Pocas veces se dicen dermatitis alérgica, sino se dice más dermatitis atópica porque está relacionado con la manifestación clínica dérmica que presenta. Por ejemplo, los abones, con H, H-A-B-O-N, abón, ¿ok? Cuando ustedes llegan a tercer año y empiezan a ver semiología de la piel, tanto en pediatría como en medicina interna, van a ver cuáles son las manifestaciones dérmicas específicas de las dermatitis alérgicas o atópicas, que son los abones, ¿ok? También van a tener la anafilaxia, que tú puedes decir, cónchale, ¿cuál es la diferencia entonces en hipersensibilidad y anafilaxia? Bueno, la anafilaxia, la gran diferencia es que una reacción alérgica grave, ya no es una reacción alérgica normal o una respuesta inmune normal como era la hipersensibilidad y la alergia. Una anafilaxia es una reacción alérgica grave, puede comenzar muy rápidamente y los síntomas pueden ser potencialmente mortales. Si ustedes dicen síntomas que pueden ser potencialmente mortales, ya hace la gran diferencia entre una hipersensibilidad, alergia y anafilaxia. ¿Ok? Y los alérgenos, bueno, ya lo habíamos dicho, los alérgenos son todos aquellos antígenos que pueden desencadenar una reacción alérgica. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener algo súper importante que se llama qué es ser alergénico y qué no es ser alergénico. ¿Ok? Si la respuesta, o sea, las enfermedades alérgicas se caracterizan por respuestas inmunes desfavorables contra alérgenos, lo que conduce al desarrollo de signos y síntomas clínicos de la alergia. ¿Ok? Una alergia puede ser dérmica, puede ser alergias alimentarias, puede ser alergias respiratorias. ¿Ok? Entonces, cada una del sitio donde se encuentre la alergia o donde esté desarrollándose la alergia, tiene unos síntomas y signos específicos que lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que las enfermedades alérgicas, hay unas hipótesis que son pregunta de parcial, es porque eh, hay unos estudios recientes de la prevalencia de enfermedades alérgicas que está aumentando no solo en países desarrollados, sino también en aquellos que en desarrollo. Y aquí les hago una pregunta para que vayan reflexionando sobre el tema. ¿Por qué ustedes creen que en países como Suiza, Alemania, todos los países nórdicos tienen mayores tasas de incidencia de alergia
que los países en vías de desarrollo, como por ejemplo Venezuela, Guatemala, Colombia, todos los países centroamericanos. ¿Ustedes creen que por qué es la diferencia donde hay más alergia en esos países nórdicos que aquí? Eso puede ser una pregunta de debate que igual se los voy a explicar más adelante. Entonces, se han propuesto eso es un fenómeno, la alergia es un fenómeno a nivel mundial, donde podemos observar que la hipótesis de la higiene, la hipótesis de la biodiversidad y la hipótesis de la microflora. Ya lo vamos a explicar cada uno. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener que eh, el sinónimo de alergia, ¿ok? Entonces, los alérgenos, como ya se lo había explicado, los términos de alérgenos o alergia, bueno, fueron introducidos hace muchísimo tiempo. eh, y hay una palabra nueva, que es un término que se llama, ¿qué es más alergénico que otro? Lo alergénico tiene que ver según tus propias condiciones intrínsecas como persona. Por ejemplo, tu predisposición genética, enfermedades, tus antecedentes, tus enfermedades, tus herencias, ¿ok? Tiene mucho que ver con que a qué eres más alergénico a qué. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando vieron antígenos y anticuerpos y las reacciones antígeno-anticuerpos que ustedes veían lo que era la antigenicidad y la inmunogenicidad. Esto es más o menos parecido. O sea, el alérgeno puede tener la capacidad de ser alergénico. ¿Y qué significa alergénico? Es la propiedad de un alérgeno en inducir IgE. Es decir, los alérgenos también pueden estimular la inducción de esas inmunoglobulinas, particularmente IgG, IgG4 y IgE, para la reacción alérgica. Entonces, para mí, por ejemplo, ¿qué es más alergénico? ¿El polen o el polvo? ¿Ok? Por eso es que se le acuña ese nuevo término de alergénico para saber quién tiene la capacidad más de desarrollar o desencadenar una respuesta alérgica. ¿Ok? Aquí tienen uno de los anticuerpos favoritos en este momento y es el predisponente es la IgE, el anticuerpo que se encuentra implicado en la hipersensibilidad tipo 1. El anticuerpo IgE es responsable de la sensibilización de los mastocitos, como pueden observar aquí. La IgE se une a su receptor FcεR1. Esto es en el caso de un mastocito, ¿ok? El mastocito tiene este receptor FcεR1 que va a unirse con la porción Fc del anticuerpo, ¿ok? Ahora, hay una cosa súper importante que quiero que sepan. Tienen que saberse el nombre del receptor. El receptor se llama FcεR1. Yo en mi momento para aprendérmelo me lo aprendí como feliz cumpleaños Rodríguez Ibáñez. Feliz cumpleaños, Epsilon Rodríguez Ibáñez. Nunca se me olvidó y hasta la fecha todavía no se me ha olvidado por eso. Entonces el receptor para IgE se llama FC Epsilon RI o Feliz cumpleaños Epsilon Rodríguez Ibáñez. ¿Ok? Eso es una manera súper buena de aprendérselo. Hay otra cosa importante, es que la Ig, o sea, la inmunoglobulina, posee dos cadenas pesadas, Epsilon, ¿ok? Y dos cadenas ligeras, además de las dos regiones variables. Así que las regiones constantes, toda esta estructura que tiene la inmunoglobulina como tal, lo que les quiero decir con esto es que, ¿sabes? Normalmente las inmunoglobulinas tienen una porción FC y una porción FAB. Eso ya es cuando ustedes vieron anticuerpos hace en la primera unidad. La porción FC, ¿ok? Es la porción como estable. Es la porción que es como dominio, que no es variable, mientras que la FAB, que es como siempre la de arriba, donde entra el antígeno, es el que varía. Entonces, si yo les estoy diciendo que el receptor es FC, entonces el receptor FC es específico para el dominio FC de la inmunoglobulina. Entonces, para que sepan que si les preguntan cómo se llama el receptor el receptor del mastocito que se une a la IgE, cómo se llama y qué propiedades tiene. Es un receptor de alta afinidad que se acopla a la porción FC de la inmunoglobulina E, ¿ok? Porque a veces es bastante específico, ¿ok? Otra cosa importante, aquí hay unos receptores
el RI, que normalmente es de alta afinidad, y el R2, que es un receptor de baja afinidad. Normalmente siempre se encuentra el receptor RI, Rodríguez Ibáñez, nada más, es un receptor de alta afinidad. Y existen estos receptores de alta afinidad, ¿dónde se encuentran? Porque también les pueden preguntar dónde se encuentran expresados estos receptores FC. Se encuentran en el mastocito, en el basófilo, que fijan esta IgE con alta afinidad. ¿Ok? Entonces, una cosa importante, no les van a preguntar tanto como, por ejemplo, explique completamente el receptor, pero sí saben que el receptor va a tener una cadena alfa, ¿ok? Va a tener una cadena alfa que cuenta con dos dominios de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que son homólogos con la estructura del pliegue de la inmunoglobulina. Y en estos dominios se une la porción FC, aquí está, ¿ves? Se une la porción FC de la IgE. Entonces, si les preguntan cuál es la unión molecular, ustedes pueden decir la cadena alfa del receptor se une con la porción FC de la inmunoglobulina. ¿Ok? Por si acaso. Por si acaso. También ellos tienen una cadena beta, que como pueden observar está aquí. Esta cadena beta atraviesa la membrana plasmática 4 veces, 1, 2, 3 y 4. Y se piensa que enlaza la cadena alfa con la cadena gamma. ¿Ok? Esto ya es muy molecular, pero por si acaso, porque siempre preguntan detallitos moleculares. ¿Ok? Hay otra cosa importantísima que ustedes recuerdan de que son estos compartimentos ITAMS, que no sé si se los preguntaron. Las cadenas gamma, que son estas gamma que están aquí, se extienden a una distancia considerable en el citoplasma y son las principales responsables a traducción de señales intracelulares, ya que contienen secuencias ITAMS. Esto realmente, lo de ITAMS, es una pregunta muy de la doctora Diana, que se acuerdan cuando ustedes vieron cooperación celular y vieron todo lo de los receptores del TCR que se encontraba, los correceptores a los lados, que si era CD4 o CD8, y aparte también si era CD23 y si tenía los ITAMS, que era lo que amplificaba esa respuesta. ¿Ok? Simplemente aquí se los presento. El receptor tiene entonces una cadena alfa, una beta y una gamma. La cadena alfa es la que se puede unir con la porción FC del anticuerpo. Tiene la cadena beta y tiene la cadena gamma, que la gamma y la beta son los que tienen el ITAMS. ¿Ok? Por si acaso. Una cosa importantísima es lo que se llama el enlace cruzado de IgE y anticuerpos anafilácticos. Esto es súper importante porque lo tienen que explicar en todas las reacciones que tiene que ver donde se interviene o donde está involucrado la IgE, ¿ok? Entonces, saben que aunque el objetivo principal de esto de la IgE es que se desgranule el mastocito. Si ustedes recuerdan en la clase de células y tejidos, ustedes vieron que una célula inflamatoria importante eran los mastocitos, que era lo que se encargaba de liberar aminas vasoactivas, como por ejemplo la histamina. Que la histamina y todos los gránulos que se encuentran en su interior pueden generar aumento de la permeabilidad vascular, generan todos los procesos de vasodilatación, todos los procesos que llevan a cabo la fase temprana de la inflamación, ¿ok? Y esto es lo que se quiere, donde el anticuerpo al unirse por la porción, ¿ves? El anticuerpo al unirse a la porción FC con el receptor feliz cumpleaños Epsilon Rodríguez Ibáñez, al unirse, va a generar al final la desgranulación de ese mastocito, ¿correcto? Entonces, aunque la desgranulación del mastocito suele iniciar con el enlace cruzado, ¿qué significa cruzado? Ustedes van a necesitar que el mastocito, la célula cebada o el mastocito, tenga que unirse dos IgE para que se pueda unir el alérgeno. ¿Ok? Esto se llama entonces enlace cruzado de IgE. ¿Ok? Entonces, aunque la degeneración del mastocito suele iniciarse con un enlace cruzado entre alérgeno e IgE fija, otros estímulos diversos pueden comenzar este proceso. También pueden ver que las anafilotoxinas, que no sé si ustedes recuerdan el complemento que era C3A y C5A, diversos fármacos, incluso otros receptores en mastocitos, también pueden desencadenar
la desgranulación. Ustedes se acuerdan en inflamación, ustedes vieron que una de las rutas para la activación de la inflamación era las anafilotoxinas del complemento. ¿Ok? Entonces, vamos a observar que esto tiene diferentes fases, donde, por ejemplo, empezamos con la A, que sería esta. Podemos ver que en este caso, los receptores de IgE, miren aquí, estos son los receptores de IgE, se unen a la porción Fc, por eso es que acuérdense, esta porción de arriba es la FAB, que es la variable, y la FC es la constante, ¿ok? Entonces la porción FC se une a este receptor FC, que acuérdense que se llama Feliz Cumpleaños Epsilon Rodríguez Ibáñez. Entonces, esta unión aquí, lo que va a hacer es que si el alérgeno logra entrecruzar, miren, logra entrecruzar las regiones FAB de la IgE, esto determina que los receptores se acerquen entre sí y se envíe la señal necesaria para desgranular el mastocito y generar la respuesta alérgica. Entonces, si les preguntan, explique el proceso mediante el cual el alérgeno puede generar la desgranulación del mastocito, ustedes tienen que explicar que el alérgeno logra entrecruzar las regiones FAB, acuérdense que estas son las regiones FAB. Esto determina que los receptores se acerquen entre sí y se envía la señal necesaria para desgranular al mastocito. Entonces, un solo anticuerpo con un solo alérgeno, con el mismo alérgeno, no activa en el mastocito. El mastocito se activa con un enlace entrecruzado entre dos IgE, ¿ok? Entonces se lo pueden hasta dibujar, le pueden poner las dos porciones FAB arriba, las dos porciones FAB arriba con el alérgeno y la porción FC abajo, ¿ok? Entonces, hasta ahora vamos con el B. Una vez, en vez de un alérgeno, se puede unir un anticuerpo también, ¿ok? Entonces, de igual forma, si este anticuerpo entrecruzan estos receptores para IgS, puede generar la señal intracelular para la desgranulación. ¿Qué quiere decir esto? Siempre van a tener que tener dobles, o sea, siempre va a ser un entrecruzamiento entre dos anticuerpos, ¿ok? Ahora viene el C, que existen también sustancias químicas que también pueden generar entrecruzamiento entre los receptores FC que generan señales intracitoplasmáticas. ¿Ok? Es decir, también pueden tener el hecho de que otras sustancias se pueden unir. Miren aquí, por ejemplo, el crosslink chemical. Aquí, por ejemplo, otra sustancia que, por ejemplo, no era un alérgeno, pero sí era alguna sustancia química, como por ejemplo el C3AC5A, se puede unir a la porción FAB y puede generar la desgranulación. ¿Ok? Pero lo que siempre les quiero decir es que siempre se tienen que activar dos receptores para que se lleve a cabo la desgranulación del mastocito. Ahora, otra cosa es que también podemos tener, eh, a ver, entonces, la unión del alérgeno a la IgE fija en el mastocito se desencadena la amplificación de la producción de IgE. Esto se representa, donde pueden ver en la imagen, en las imágenes inferiores, donde podemos observar donde podemos observar que siempre tiene que estar entrecruzado, o sea, siempre tiene que tener un alérgeno entrecruzado con dos porciones FAB, ¿ok? Importantísimo, 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 porque eso es pregunta de parcial. Igual, ahorita vamos a ver un ejemplo de respuesta donde ustedes van a ver más o menos cómo se desarrolla, ¿ok? Estos son prácticamente las reacciones alérgicas medidas por IgE. Esto se los traigo aquí para acotación para que lo vean. Por ejemplo, la anafilaxis generalizada puede ser por un fármaco, por suero, por veneno, por alimentos como los cacahuates, o sea, como el maní, que la vía de entrada puede ser intravenosa, en forma directa o después de la absorción oral hacia la sangre. Y una respuesta, una típica respuesta anafiláctica donde puedes tener edema, aumento de la permeabilidad vascular, edema laringio, colapso circulatorio y muerte. Normalmente la anafilaxia generalizada afecta principalmente la glotis, donde tú lo que vas a tener es que ese edema laringio genera colapso circulatorio y el paciente muere por asfixia. ¿Ok? Entonces,
¿Qué les tiene que llamar la atención en esto? Que cada vez que ustedes tengan un proceso, una reacción alérgica mediada por IgE, que siempre va a estar mediada por IgE, ustedes siempre van a tener un primer contacto y un segundo contacto. Ya se los voy adelantando un poquito. Siempre van a tener un primer contacto y después van a tener un segundo contacto. Porque la célula se tiene que sensibilizar para después, en una segunda ocasión, generar la respuesta. Entonces, ¿qué les llama la atención en la anafilaxia generalizada? Ven que hay edema, hay aumento de la permeabilidad vascular y hay edema laríngeo. ¿Eso quién lo generó? Eso lo generó que el alérgeno del fármaco, del suero, del veneno, de los alimentos como el maní, llegaron hacia este enlace entrecruzado entre el alérgeno y entre los dos anticuerpos y generaron la desgranulación del mastocito. Y ese mastocito desgranulado, donde por ejemplo está la histamina, va a generar aumento de la permeabilidad vascular, que ese aumento de la permeabilidad vascular genera extravasación de líquido, genera edema laringio y al final generó colapso circulatorio y muerte. ¿Ok? Otro ejemplo, urticaria aguda, pelo de animales, picadores de insectos y pruebas de alergia. ¿Qué pasó ahí? A través de la piel se generó una vía general. Esta piel generó que hubo un aumento local en el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular. Son signos y síntomas relacionados con procesos inflamatorios. Porque acuérdense que las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 mediadas por IgE todas tienen que ver con todo el producto final o la fase efectora siempre va a ser la desgranulación del mastocito. ¿Ok? Si pueden ver, la mayoría son edema de mucosa, aumento de la producción de moco, inflamación de las vías aéreas, prurito, urticaria, anafilaxis. O sea, siempre van a ver en las hipersensibilidades tipo 1 o cada vez que vean en su práctica clínica la tetrada de Celso, ¿ok? Que cuando vean rubor, tumor, dolor y calor, siempre esa tetrada siempre va a estar relacionada con una hipersensibilidad tipo 1, unas reacciones alérgicas o una respuesta inmunitaria hacia algún alérgeno. ¿Ok? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, hay muchísimas. A mí lo que me interesa de las manifestaciones clínicas que ustedes sepan es que saber explicarlas. ¿Y cómo las van a explicar? Es bien sencillo. O sea, ustedes las van a explicar en el sentido de desde que el reconocimiento, ¿ok? Las células dendríticas reconocieron, después del reconocimiento le presentaron generaron los anticuerpos, el anticuerpo se generó la IgE lo presentó a los mastocitos. O sea, yo lo que quiero que ustedes sepan es que siempre las manifestaciones clínicas alérgicas siempre van a ser por una previa sensibilización. Es decir, para que un paciente sea alérgico al polvo o tenga manifestaciones clínicas alérgicas al polvo, tuvo que estar previamente expuesto al polvo. ¿Ok? Ya lo vamos a ir viendo. ¿Ok? A lo largo de la prepa vamos a ir viendo esa previa exposición para que, por ejemplo, en un primer momento, podemos llamarlo así, en un primer momento hay el reconocimiento y la sensibilización del mastocito y en un segundo momento, es decir, en una segunda exposición, ese mastocito ya está totalmente sensibilizado, ya la IgE está previamente formada y genera la desgranulación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy por primera vez a la colonia Tovar, eh, al jardín de hortensias de la colonia Tovar, y yo soy alérgico al polen que genera las hortensias, esa primera vez no me va a pasar nada. Pero ya yo estuve en contacto con el alérgeno, ¿ok? Ya yo estuve en contacto con el polen, ya yo estuve en contacto con ese alérgeno, llegó a mis vías respiratorias, en mis vías respiratorias hubo un reconocimiento en presentación antigénica, ya hubo una sensibilización de mis mastocitos. Ponte que yo vaya una segunda vez al año o a los 6 meses o a los 2 años, puede que yo genere o desencadene una respuesta inflamatoria y una respuesta alérgica inflamatoria debido a que mis células ya están sensibilizadas. ¿Ok? Ya lo vamos a ir viendo. La vía de administración del alérgeno determina el tipo de reacción alérgica resultante mediada por IgE. Aquí podemos observar que esta es la vía de entrada de los alérgenos. Pueden observar endovenosa, pueden observar algún medicamento
que por vía endovenosa genera una hipersensibilidad tipo 1, subcutánea, inhalatoria. Una de las más importantes son las inhalatorias porque esas son las mediadas por ejemplo, rinitis alérgica, asma, y una ingestión oral que puede ser lo que se conoce como las alergias alimentarias, ¿ok? Que en esas alergias alimentarias puede haber vómito por contracción del músculo liso intestinal, diarrea, antígenos difunden en la circulación, ¿ok? Muchísimas cosas, ¿ok? Lo que yo quiero que ustedes sepan es que tienen que saber la vía de entrada del alérgeno, porque les pueden preguntar, cuéntame cómo es la vía de entrada del alérgeno y dame un ejemplo de alguna manifestación clínica. Entonces, endovenosa, altas dosis, que genera liberación masiva de histamina, causa anafilaxia sistémica, por ejemplo. Subcutánea, liberación local de histamina, causa reacción de abón y eritema, lo que les estaba diciendo, las reacciones, los abones, las reacciones dérmicas de las alergias. Inhalatorias, bueno, rinitis alérgica, con producción de moco, irritación nasal, asma, con contracción del músculo liso bronquial y aumento de la producción de moco, ¿ok? O sea, cada uno tiene su propia manera, pero siempre al final se destacan o se precipitan signos y síntomas alérgicos. Ok, factores, ahora viene prácticamente los factores que determinan la aparición de la hipersensibilidad. Nosotros tenemos relativos al alérgeno, al individuo y al ambiente. ¿Ok? Si nosotros revisamos cada uno de estos, podemos observar que si hablamos del alérgeno, bueno, gran parte de la alergia humana es causada por un número limitado de proteínas pequeñas inhaladas que de manera reproducible desencadenan la producción de IgE en individuos susceptibles. Es decir, el alérgeno tiene la capacidad de ser alergénico, pero si tú eres susceptible, ya es relativo al individuo, ¿ok? Entonces, las reacciones alérgicas y sobre todo el asma, que es una de las más estudiadas, el asma es multifactorial, eso se discute en todos los congresos de inmunología, siempre hay un apartado de asma, asma y rinitis, donde el asma se sabe que es una enfermedad multifactorial que depende tanto del ambiente como del alérgeno propiamente dicho y del humano, o sea, del el individuo como tal. Entonces, siempre, ¿dónde ese alérgeno va a ser más alergénico? En un paciente o en un individuo que sea susceptible. ¿Ok? Entonces, en general, las personas inhalan muchas proteínas diferentes que no inducen la producción de IgE. A excepción, bueno, hay un 20% de la población que resulta atópica ante ciertas de estas proteínas, lo que convierte en uno de los principales problemas de salud pública. O sea, lo que les quiero decir es que vamos 100 personas al jardín de hortensias en la colonia Tovar y de esas 100 personas nada más 20 pueden generar o pueden desencadenar reacciones alérgicas. Porque esas 20 personas son susceptibles a esos alérgenos. Y yo se los digo que yo quiero que se lo lleven esto para su vida y para su práctica clínica. Cada paciente hay que individualizarlo, ¿ok? Es totalmente diferente un niño que sea susceptible al polen a un niño que sea susceptible al polvo. Y hay que tratarlos de manera distinta, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista ambiental, ¿ok? Entonces, se han descrito algunas propiedades generales de los antígenos. Esto también puede ser pregunta de parcial. La alergenicidad, que por ejemplo, proteínas a menudo en cadena lateral de los carbohidratos, enzimáticamente activos, dosis baja, bajo peso molecular, muy solubles, estables, contiene péptidos que fijan las moléculas MHC clase 2 del hospedador. O sea, necesito que repasen eh, esta alergenicidad. ¿Ok? Se la voy a dejar ahí para que las lean. Simplemente para que sepan es que, por ejemplo, unas propiedades generales que sean de bajo peso molecular, porque pueden llegar y pueden pasar desapercibidos o pueden llegar a sitios donde, por ejemplo, un ejemplo, pueden llegar a vías aéreas inferiores donde a pesar después de las 27 generaciones del árbol bronquial, pueden llegar al alveolo, por ejemplo. O presentan actividad enzimática, o pueden tener cadenas laterales de carbohidratos, o pueden ser estables. ¿Ok? Puede sobrevivir, ¿ok? En la partícula desecada o son solubles, ¿ok? Y pueden viajar muchísimo más fácil por el torrente sanguíneo, ¿ok?
Alérgenos mejores descritos, mira, el dermatofagoides, súper importante porque es el ácaros, siempre es pregunta de parcial. El dermatofagoides, tienen que saber escribirlo, ahí se los dejo. El pelo de gato siempre es importante, que es la caspa de gato. La cucaracha alemana, ¿ok? O Viatella germánica, siempre también, o sea, saber cuáles son los alérgenos más. La grama y los hongos, ¿ok? Y ahora, sí, aquí está un ejemplo, el ácaro del polvo, que es el dermatofagoides, importantísimo. Un hongo súper importante que lo van a ver en tercer y en cuarto año en ocupacional, que son, son los hongos los aspergillus, que normalmente una de las cosas que ustedes siempre tienen que preguntarle a los pacientes y sobre todo a los niños que tienen reacciones atópicas y están en broncoespasmo todo el tiempo y siempre están en crisis asmáticas anuales y en un año pueden llegar a tener hasta 3 a 4 reacciones o episodios asmáticos, es en su casa hay humedad, donde vive. Tienen que interrogar un poquito más la parte ambiental para ver si el problema, si el factor del problema es el niño que es susceptible, netamente el niño, entonces solamente lo trato con inmunoterapia al niño, o hay un problema en su hogar. O sea, hay una fuente activa de alérgenos, que puede ser, por ejemplo, el aspergillus, que me está generando estas reacciones asmáticas a repetición. ¿Ok? Súper importante. Relativo al individuo, bueno, si es relativo al individuo, hay una predisposición genética, o sea, aumento del riesgo de atopia en hijos de atópicos. Es decir, eh, una de las grandes características o que uno les puede preguntar para generar un diagnóstico de un paciente si es atópico o asmático es, ¿tu mamá es asmática? ¿Tu papá es asmático? Hay historial de atopias en tu familia. Siempre la predisposición genética es súper importante y además existe un polimorfismo en genes funcionalmente relacionados con interleuquina 4, el receptor y el MHC clase 2. ¿Ok? Importantísimo. Y bueno, estos genes de susceptibilidad, no creo que se los pregunten, pero para que sepan, la interleuquina 4, la cadena alfa del receptor de interleuquina 4, la cadena beta del receptor IgE, genes de MHC clase 2, las 5 lipoxigenasas, ¿ok? Siempre tienen esa predisposición genética, pero la que realmente más tiene importancia para la hora de las reacciones alérgicas es la IL-4. Porque la IL-4, si ustedes recuerdan, cuando vieron cooperación celular, en la cooperación celular, la célula B, cuando hace la cooperación con la célula T, tiene la capacidad de expresar receptores en la superficie de la célula B que depende del perfil de citoquinas que se le presenten a esa célula B, va a cambiar el isotipo del anticuerpo. Y una de las interleuquinas más importantes para el cambio para el cambio de isotipo de anticuerpo es la interleuquina 4, que es la que va a cambiar el isotipo del anticuerpo a IgE, que es el importante para la hipersensibilidad tipo 1, importante para la hipersensibilidad tipo 1 para las reacciones alérgicas. ¿Ok? Más genes y bueno, los factores ambientales súper importantes, cambios en la exposición de agentes infecciosos, lo que les había comentado, concentraciones ambientales de alérgenos, contaminación ambiental y cambios en la dieta. Siempre se le tiene que preguntar al paciente o a la mamá del paciente, porque esto se ve mucho, sobre todo en niños. Por su casa queman basura, algún fumador en la casa, cómo están las filtraciones en el hogar, cuántas personas viven, porque normalmente también vivir en hacinamiento, vivir en hacinamiento también genera afectaciones respiratorias. ¿Ok? Y bueno, la hipótesis de la higiene, esto es pregunta de parcial, y aquí está tal cual, ¿ok? Se postula que el aumento en la alergia en países desarrollados se debe a una disminución en la exposición a microbios patógenos. ¿Qué significa esto? Esto es la respuesta porque en los países nórdicos hay más procesos o se desarrollan mayor cantidad de reacciones alérgicas que en los países tercermundistas. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes van a la playa, van a La Guaira, van a Higuerote, ven a los niñitos bañándose en el canal en el canal de agua de lluvia o en el canal donde el río donde llega
llega lo que defecan las personas en el pueblo, llegan al río y lo veas a los niñitos bañándose en ese río. Esos niños, por la hipótesis de la higiene, tienen una bajísima tasa de aumento o de aparición de algún tipo de alergia porque ellos están expuestos a microbios patógenos. Entonces, al estar expuestos, ellos generan como una especie de resistencia, generan como una especie de ignorancia inmunológica, porque ya están, ya pasaron por ahí. ¿Me entienden? Entonces, la hipótesis de la higiene habla de ambientes menos higiénicos que predisponen a infecciones en las primeras etapas de la infancia, ayudan a proteger contra tope y asma. ¿Ok? Por eso se les recomienda a las mamás que siempre hagan el hecho de suéltalo, mándalo para el parque, que juegue con los niños, mándalo para la guardería. Claro, siempre manejando un límite de que no vaya a comer tierra o que no vaya a comer excremento de algún perrito, pero siempre el hecho de suéltalo a la calle, para que él también se exponga a microbios patógenos que va a ser inevitable que en algún momento es mejor que sea expuesto desde que las primeras edades de la infancia a que sea expuesto adulto, que bueno, ya puede generar unas reacciones alérgicas un poquito más que comprometan más la vida, ¿ok? Y bueno, las infecciones iniciales a través de la respuesta de citoquinas reprograman el sistema inmune para generar más respuestas dominadas por células TH1. Si ustedes recuerdan, la respuesta TH1, por eso que esto también es un repaso, las células TH1 son más hacia antígenos a patógenos intracelulares, donde no entra mucho lo que tiene que ver con las alergias. Las alergias están más dominadas por un perfil TH2. Entonces, la hipótesis de la higiene habla de que esas infecciones iniciales o ese contacto o exposición a microbios patógenos reprograma el sistema inmunitario para generar más respuestas dominadas a células TH1. ¿Ok? Eso es importante. Ahora viene la secuencia de eventos en las reacciones de hipersensibilidad, que para que se dé la hipersensibilidad, primero debe darse una primera exposición al alérgeno. Entonces, ya saben, ¿para cuándo, cómo sucede una hipersensibilidad tipo 1? Primero debe darse una primera exposición al alérgeno. Un alérgeno puede ingresar por mucosas, puede ser reconocido por las células presentadoras de antígeno y migrar a los ganglios linfáticos subcutáneos, donde, bueno, es presentado las células T colaboradoras, las cuales se activan y se cargan de producir interleuquina 4, y bueno, se produce una desviación hacia un perfil TH2. En conjunto, estas células presentan este alérgeno a las células B, que al estar en un ambiente de citoquinas que favorecen el cambio de isotipo, se transforman en células plasmáticas y comienzan a producir IgE. Eso es el resumen de lo que sucede aquí. Creo que es aquí, bueno, aquí se veía mejor. Ajá, les voy a explicar primero esto. O sea, el antígeno o el alérgeno, correcto, es lo que le está, es por eso que esto se ve después de inmunología de las mucosas. Porque, bueno, miren, el alérgeno puede ingresar por mucosas, correcto, y puede ser reconocida por las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno, migrar en los ganglios linfáticos subcutáneos, en los ganglios linfáticos subcutáneos donde es presentada las células T colaboradoras, las cuales se activan y se encargan de producir las interleuquinas 4, la 13, también importante, y se producen una desviación o un perfil TH2. Entonces ya saben, perfil TH2 normalmente es para las reacciones alérgicas. Entonces, va a ver que las células B, al entrar en esa interacción, en conjunto, estas células presentan el alérgeno a las células B, que al estar en un ambiente de citoquinas que favorecen el cambio de isotipo, se transforman en células plasmáticas y comienzan a producir IgE. Entonces, todo este proceso deberían explicarlo, ¿ok? Ya igual yo les voy a dar un ejemplo, pero ven cómo el alérgeno llega por las mucosas reconocidas por las células dendríticas lo llevan al ganglio, el ganglio se lo presenta a la célula T virgen, la célula T se activa, la célula T produce interleuquina 4 y 13, la 4 y la 13 para la célula B se convierte en una célula plasmática que puede cambiar su isotipo. ¿Por qué cambia el isotipo? Porque tiene interleuquina 4 y 13 activos. Entonces genera IgE, que ese IgE vieron que se une a el receptor feliz cumpleaños Epsilon Rodríguez Ibáñez, que se une a la IgE. Entonces, hasta aquí, hasta este paso, ya la célula, ya es ese primer contacto, genera que se sensibiliza
el mastocito. O sea, el mastocito ya sabe que ese alérgeno existe, que ese alérgeno fue presentado, ese alérgeno ya sabe que es dañino, entonces ya llegamos aquí. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo les digo, las hipersensibilidades tipo uno son de 1 a 4 minutos. ¿Ustedes creen que de 1 a 4 minutos va a pasar todo esto? No, por eso se necesita un primer contacto y un segundo contacto, lo que le estaba explicando al jardín de hortensia. Primero, el paso uno en el jardín de hortensia fue la exposición, pasó todo esto y llegó hasta aquí. Ya el mastocito está totalmente sensibilizado. Ahora, en un repeat exposure o sea, cuando hay una exposición repetida, ya simplemente el antígeno, el alérgeno, se une por reacción cruzada al mastocito que está unido a los receptores y se genera la activación y la desgranulación. Entonces, súper importante que sepan que tenemos un periodo de sensibilización y tenemos después un periodo efectual. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí también lo pueden ver como cuando ocurre una exposición repetida al alérgeno, los mastocitos ya sensibilizados se activan, liberan mediadores solubles como aminas vasoactivas, mediadores lípidos y citoquinas que desencadenan una respuesta inmunitaria de hipersensibilidad de pocos minutos. Aunque es importante mencionar que dentro de esta respuesta de hipersensibilidad se produce una fase tardía a las 2 a 4 horas después. Entonces, ustedes tienen una respuesta. Lo que me interesa ahorita que sepan es que van a tener una respuesta inmediata, ¿ok? En esa segunda exposición. Esto es lo que más o menos ocurre, mírenlo aquí. Primero, el alérgeno, acuérdense que las células B también pueden ser presentadoras de antígeno. Entonces, las células B, acuérdense que no tienen la capacidad total para activarse, entonces necesitan la célula T. Acuérdense todo lo que pasa en la cooperación celular. La cooperación celular genera que las células T liberen interleuquina 4, ven aquí, tanto interleuquina 2 como 4. La interleuquina 4 genera cambio de isotipo de las células B se activan a células plasmáticas. ¿Y qué significa cambio de isotipo? Porque si no lo saben, verga, estamos en tercera unidad. Isotipo es el isotipo de la inmunoglobulina. Sabes que ustedes tienen IgG, IgM, IgG, IgA. ¿Correcto? Entonces, normalmente las células B siempre van a producir IgG de principio, porque es la que es mayor cantidad en plasmática y es la preformada. Cuando está la interleuquina 4, va a generar un cambio de isotipo para producir IgE específica. Entonces, este primer contacto con el alérgeno genera IgE específica y ahora va a sensibilizar al mastocito. Hasta aquí es la fase de sensibilización. Ahora, un segundo contacto, miren, mira cómo cambiamos. De aquí, el alérgeno, el alérgeno se une por la reacción cruzada que ya habíamos visto del anticuerpo. Entonces, ahora este mastocito sensibilizado se va a desgranular y va a generar fase efectora, contracción del músculo liso, vasodilatación en pequeños vasos, aumento de la producción de glándulas mucosas, mayor producción de moco, terminaciones nerviosas y liberación y activación de eosinófilos. Entonces tienen todo esto. Todo esto es lo que ustedes tienen que explicar, por ejemplo, en una fase asmática. Ya lo vamos a ver. Diferentes células que producen interleuquina 4, no solo las TH2. Esto también se lo pueden preguntar, ¿ok? ¿Qué molécula? Acuérdense que, como se lo preguntaron en citoquinas, ¿quién produce tal interleuquina? Ya saben que la interleuquina 4 la pueden producir las células T helper, las células TH2, las natural killer, los basófilos, los eosinófilos, los mastocitos y las células linfoides innatas tipo 2, ¿ok? Entonces ahí tienen la diferencia. Otra cosa importante, las células epiteliales producen citoquinas que contribuyen con la diferenciación de células TH2 y la inflamación alérgica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que algo importantísimo es que cuando a nivel dérmico o a nivel epitelial llegan estos alérgenos, las células del epitelio pueden producir interleuquina 25, la 33 y este TSLP que pueden generar desviación al perfil TH2 y la producción de interleuquina 4 para que acuérdense que la interleuquina 4 es la citoquina específica para el cambio de isotipo a IgE. Eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la interleuquina especializada para el desplazamiento de un perfil TH2 y la producción de las células plasmáticas liberen IgE? Es la interleuquina 4. ¿Ok?
Entonces, luego de todo eso, vamos a tener los mediadores celulares, que bueno, los mediadores celulares, bueno, hay mediadores preformados y neoformados, las células, esto normalmente siempre es pregunta de parcial, ¿cuáles son los mediadores? Porque les preguntan, comparen las hipersensibilidades, entonces bueno, los mediadores preformados y neoformados y las células que pueden ser los linfocitos Th2, B, Th foliculares, los mastocitos, basófilos, eosinófilos, y bueno. Aquí está más o menos, se los voy a dejar como un cuadrito para que se los aprendan, no me voy a detener en esto, solamente quiero que sepan, solamente quiero que sepan que los mediadores primarios son los que ya están preformados en el mastocito. La histamina, la serotonina, los factores quimiotácticos eosinófilos, los factores quimiotácticos neutrófilos y las proteasas. Los secundarios, ¿qué significa secundarios? Cuando el anticuerpo se une al receptor FcRI, se van a formar estos nuevos gránulos que van a ser liberados por el mastocito. Los factores de activador de plaquetas, la bradicinina, la citoquina y las prostaglandinas. ¿Ok? Importantísimo. Las células de hipersensibilidad inmediata, bueno, el papel de los mastocitos, si pueden ver todos estos, esto es una fotografía de microscopía electrónica, donde pueden observar que todos estos círculos, todos estos gránulos que ven aquí, esto es un mastocito donde están llenos de gránulos. Todos estos gránulos están llenos de estos mediadores, tanto los primarios como los secundarios. Los primarios son los que ya están preformados, por eso se llama aquí preformados. Y los neoformados son los secundarios, que es que cuando se unen el anticuerpo al receptor, es que ahí es que se van a producir. ¿Ok? Aquí también veo los productos de los mastocitos, porfa, se los aprenden, porque ya me estoy demorando mucho en esta parte y quiero llegar a lo más importante. Ahora, aquí miren lo que pasa. Por ejemplo, si ya yo tengo, si ya por ejemplo yo tengo este mastocito en un proceso de desgranulación, es decir, que este mastocito ya está sensibilizado. O sea, ya yo pasé por el antígeno, fue reconocido por las células dendríticas, la célula dendrítica fue hasta el folículo o hasta el ganglio pasó de células T a células B, las células B, interleuquina 4, se cambió a las células plasmáticas liberó IgE, la IgE se unió al receptor FC Rodríguez Ibáñez, Epsilon Rodríguez Ibáñez del mastocito. Ya está sensibilizado. Ahora, en un segundo contacto, ahora se va a desgranular. ¿Y qué va a desgranularse? Citoquinas, quimiosinas, factores de crecimiento, mediadores lipídicos, mediadores asociados a gránulos. Todo esto va a tener blancos celulares, que esto es pregunta de parcial. ¿Cuáles son los blancos celulares de los gránulos, de los mediadores, de los gránulos de los mastocitos? Células del estroma y musculares, ¿qué creen que pase? Células del músculo. Si estamos, por ejemplo, en un asma bronquial, el asma es un patrón respiratorio obstructivo. Hay obstrucción. Entonces, las células musculares hay broncoconstricción. En los nervios, lo que va a haber entonces es cambios agudos de la función. En las células endoteliales vasculares va a generar un aumento de la permeabilidad vascular. En las células hematopoyéticas vamos a tener cambios y remodelado el tejido. Va a haber un aumento de la llegada de neutrófilos al sitio. Va a haber un aumento de la producción. En las células epiteliales va a haber también aumento de la permeabilidad. ¿Ok? Entonces ven como cada uno de los blancos celulares tiene un objetivo específico. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, como dice el final, cambios y remodelado del tejido. Para esta acción, los mediadores actúan sobre células del estroma, ¿ven? Cambios de remodelado y de tejido. ¿Actúan en dónde? Todas estas actúan en las células del estroma y musculares, en las células nerviosas, en las células endoteliales y en las células vasculares, ¿ok? Todo esto produce cambios y remodelado que ocurren en un plazo de días y semanas. Si, por ejemplo, tenemos cambios agudos en la función, cada uno tiene, y en la inflamación, importantísimo, las células endoteliales y vasculares y las células hematopoyéticas. ¿Ok? Ahora tenemos esto, que es la liberación de los gránulos de los mastocitos. Importantísimo es que si los gránulos de los mastocitos, ustedes van a tener todos estos gránulos que son los primarios y los secundarios son principalmente la histamina, la serotonina,
vamos a tener que en el tracto gastrointestinal va a generar un aumento de la secreción de líquido, aumento en el peristaltismo, va a generar expulsión de contenido del tubo digestivo. Por eso es que normalmente las alergias, y una cosa que es súper importante, los gastropediatras siempre evalúan la diarrea y vómito de los niños, porque si hay una diarrea y vómito eh, que es fuera del patrón normal, es decir, es fuera del patrón normal y el color y la forma en la que se presenta, el gastropediatra puede pensar, o el pediatra como tal, o el médico general puede pensar, mira, aquí debe haber una alergia alimentaria, porque esos mediadores de ese mastocito que está sensibilizado generan un aumento en la secreción de líquidos, generan una expulsión del contenido del tubo digestivo como diarrea y vómito. ¿Qué pasa en la vía aérea, en airways? ¿Qué pasa? Disminución del diámetro, porque acuérdense que se genera vasoconstricción, broncoconstricción, aumento de la secreción de moco y congestión y bloqueo de las vías. Aquí está, congestion and blockage of airways, o sea, congestión y bloqueo de las vías respiratorias, edema y secreción de moco en las vías nasales. ¿Qué pasa en los vasos sanguíneos? Aumento del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad, aumento del líquido en los tejidos que produce mayor flujo de linfa hacia los ganglios linfáticos, aumento de las células y proteínas en los tejidos y aumento de la respuesta efectora. ¿Ok? Aquí vemos de nuevo otra cosa, los eosinófilos y los basófilos, ¿ok? Los basófilos producen factores y mediadores similares a los de los mastocitos, y los eosinófilos son granulocitos que abundan en los infiltrados inflamatorios de las reacciones de fase tardía y participan en muchos de los procesos patológicos de las enfermedades alérgicas, ¿ok? Los eosinófilos y basófilos actúan, para decirles así, los basófilos actúan en la fase temprana de la alergia y los eosinófilos actúan en la fase tardía de la alergia, en este caso en el asma. ¿Ok? Ya poco a poco los vamos a ir viendo. Aquí tienen los productos de los eosinófilos activados. Acuérdense que yo les puse un cuadro de los productos de los basófilos. Ahora este es un producto de los eosinófilos porque le pueden decir, compare los productos o los gránulos entre los basófilos y los eosinófilos. Aquí están para que los tengan. Y una cosa importantísima es que los eosinófilos son muy importantes en la respuesta inmunológica, teniendo un papel fundamental en la respuesta contra los helmintos. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan que yo les di la prueba también de inmunología de las enfermedades parasitarias. Entonces, una cosa importantísima es que la interleuquina 5, secretada por los linfocitos TH2, aumenta la capacidad de los helmintos o sea, aumenta la capacidad de los eosinófilos de matar a los parásitos. ¿Ok? Entonces, esto también es una reacción que generan los eosinófilos. No viene al tema ahorita, pero para que sepan que los eosinófilos actúan en la fase tardía de la hipersensibilidad tipo 1, pero también tienen un papel importante en, en la destrucción o la eliminación de los helmintos. ¿Okay? Porque ustedes tienen un final donde ustedes tienen que empezar a integrar las cosas y le pueden preguntar cuál es el papel de los eosinófilos en la respuesta inmunitaria general. Entonces, ustedes tienen que saber que actúa en la fase tardía de las respuestas alérgicas tipo asma y actúan en la eliminación de los. ¿Okay? Y como pueden ver, los eosinófilos también tienen los receptores feliz cumpleaños Epsilon Rodríguez Ibáñez, porque se une a la porción FC de la IgE y vieron que aquí tienen el entrecruzamiento de los antígenos de superficie de los helmintos. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, uno de los modelos experimentales. Se ha conseguido que aquellas personas que no pueden producir IgE, hay personas que no tienen la capacidad de producir IgE, eh, generan la activación de eosinófilos, por lo que son susceptibles a infecciones incontroladas por estos parásitos. O sea, hay gente que no tiene la capacidad de producción de IgE e interleuquina 5, entonces son más susceptibles a la producción o a las infecciones incontroladas por parásitos. ¿Okay? Ahora, los efectos biológicos de los mediadores de la hipersensibilidad inmediata, bueno, hay muchísimos, y ahí los tienen más o menos que hacen cada uno de los sitios. Esta imagen es pregunta de parcial también. Los mediadores de los mastocitos y los basófilos son aminas biógenas y enzimas almacenadas preformadas en los gránulos. Acuérdense que les estoy diciendo, estas células tienen gránulos primarios y secundarios. Y estos tienen la capacidad de liberación cuando están ya sensibilizados y tienen un segundo contacto con el antígeno o alérgeno.
Liberan histaminas, el PAF, el LTC, interleuquinas como citoquinas como el TNF, el factor de activador de plaquetas, prostaglandinas, triptasas, proteínas catiónicas granulares, enzimas como peroxidasa, o sea, tienen que estudiárselas todas, porque siempre la pregunta va muy dirigida a cuáles son los mediadores químicos o mediadores solubles de cada una de las hipersensibilidades, ¿ok? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, la sensibilización, ya ustedes recuerdan, las reacciones alérgicas tienen, la fisiopatología de las enfermedades alérgicas tienen un primer paso de sensibilización. Vamos por primera vez al jardín de hortensias de la colonia Tovar. Entonces, tiene la presentación, se generó, entonces la IgE sensibilizó al mastocito. Ahora, una re-exposure o eh, un segundo encuentro con el antígeno, voy de nuevo a los 6 meses o a los 3 meses al jardín de hortensia en la colonia Tovar, se me presenta ahora una respuesta, porque ya yo sensibilicé a esos mastocitos. ¿Ok? Ahora, la fase de la respuesta alérgica, ustedes van a tener el modelo de asma, ¿ok? Y ustedes van a ver cómo esto, el epitelio, o sea, las vías respiratorias, nosotros normalmente hablamos del asma, de las vías respiratorias bajas, ¿ok? Donde está debajo de los bronquios. Entonces, vamos a ver que esto puede ser el epitelio, aquí está el muscular de la mucosa, ¿ok? Podemos observar cómo cuando pasamos a una respuesta temprana, ven que hay unos como cambios aquí en la permeabilidad del epitelio. Realmente en esta respuesta temprana todavía no hay presencia de cuerpos celulares o de moco en la luz del vaso, pero podemos observar aquí del lado derecho en una respuesta tardía, podemos observar como hay un engrosamiento. Y acuérdense que de sus clases de histología, ustedes tienen esa membrana, esa interfaz alveolo capilar que permite el intercambio gaseoso, entonces ven cómo se pierde, hay una membrana basal súper engrosada, tenemos ahora también productos de desecho, lesión epitelial, espirales de Krushman, o sea, vieron como una fase temprana, una fase tardía, y ya la vamos a explicar cada uno. Yo les traje esto, importantísimo, que se llama eventos inmunitarios en la asma alérgica. Tienen una fase temprana, que cuando el alérgeno se enlaza de manera cruzada. Ya. Ajá, esta es la primera. La fase temprana consiste en la entrada del alérgeno como el polvo, polen, etcétera, en las vías respiratorias bajas, ábrese por inhalación, y su eventual reconocimiento a nivel del tejido conectivo por mastocitos ya sensibilizados por IgE que se encuentran unidos al receptor de alta afinidad. La IgE fue producida por linfocitos B específicos del antígeno que al captar, procesar y presentar el alérgeno a linfocitos TCD4 en MHC clase 2, estos últimos se diferencian en TH2 que liberan citoquinas como interleuquina 4 y 13 que permiten que los linfocitos B proliferen y generan células plasmáticas productores de IgE y células de memoria. Yo lo escribí de esta manera. Ustedes pueden empezar. Consiste en la entrada del alérgeno que fue reconocido. Al ser reconocido por las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno, van y se reconocen las células T, generan interleuquina 4 y 13. El linfocito B prolifera y se activa en las células plasmáticas, producción de IgE, y esa IgE se une a un receptor de alta afinidad de los mastocitos para que se sensibilice. ¿Ok? Ustedes lo pueden escribir como quieran. Yo lo escribí de esta manera porque me pareció como ya estamos en fase temprana, es decir, ya hubo, o sea, estoy desarrollando ese primer contacto, ¿ok? Ahora, cuando el alérgeno se enlaza de manera cruzada a la IgE, fija su receptor de FcεRI en la superficie del mastocito, este último entra en proceso de desgranulación, donde en primer lugar libera mediadores primarios preformados como la histamina y en segundo tiempo mediadores secundarios como leucotrienos, prostaglandinas. En términos generales, estos mediadores generan contracción del músculo lisobronquial, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la secreción de moco por sobre las caliciformes, generando síntomas de dificultad respiratoria y edema. Entonces, la fase temprana de la alergia, la fase temprana del asma alérgico, no es el reconocimiento, ¿ok? La fase temprana es que ya el mastocito ya está sensibilizado, ¿ok?
Por eso es que lo digo. Es reconocido por mastocitos ya sensibilizados por IgE, pero tienen que explicar el proceso de sensibilización como está escrito, ¿ok? O sea, la fase temprana del asma alérgica, por eso es que es el asma alérgica, porque si yo puedo decir, fase temprana del asma, es que por primera vez, el alérgeno entró, no es asma. ¿Sí me entienden? Es sensibilización. Entonces, fase temprana del asma alérgico es ya el linfocito, ya el mastocito está totalmente sensibilizado, expliqué la sensibilización y eh, generó entonces esto: vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la secreción de moco, generando síntomas de dificultad respiratoria y edema. ¿Ok? Entonces, aquí está la fase tardía, donde en esta fase del asma ocurre infiltración de células leucocíticas, especialmente en neutrófilos y eosinófilos. ¿Dónde se divide la fase temprana y la tardía? Que la tardía hay infiltración ya de células leucocitarias, o sea, ya hay de neutrófilos y eosinófilos. Producto de la secreción del factor quimiotáctico de eosinófilos, entonces tienen que saber que el basófilo tiene el factor quimiotáctico del eosinófilo, que está en los cuadros que se los mostré anteriormente, y del factor quimiotáctico de neutrófilos liberados por los mastocitos y por la secreción de citoquinas y quimiosinas como interleuquina 4, 15, E5, 3 y TNF. Las células liberadas anteriormente liberan factores que generan daño tisular, como radicales libres y enzimas tóxicas que generan aumento del espesor de la membrana basal y acumulación de elementos en la luz bronquial, como células epiteliales muertas, espirales de tejido bronquial denominadas espirales de Kurzmann, proteínas, moco, entre otras, donde también se produce un tapón de moco. ¿Ok? Entonces, en la fase tardía ya hay infiltración, ya empiezas a ver lo que ven aquí, ¿ven? En la fase temprana todavía no hay células o cuerpos celulares o espirales en la en la luz bronquial, mientras que aquí ya hay. Entonces, vean la diferencia, si quieren verlo primero esquemáticamente en foto y después lo tienen escrito. A mí me preguntaron eventos inmunitarios en el asma alérgica y yo respondí esto. Y les dejo aquí mi pregunta con total responsabilidad de que no van a agarrar y van a escribir exactamente lo mismo, porque en los preparadores nos metimos en un problema en primera unidad de que literalmente copiaban y pegaban lo que nosotros les damos. Entonces, esto es un voto de confianza que les damos a ustedes para que ustedes salgan bien y tengan la capacidad de parafrasear. Porque si copian y pegan lo que nosotros les decimos, están haciendo mal. Entonces, tengan la capacidad de estudiar todo y luego lean las respuestas y sepan parafrasearlo a su manera. ¿Ok? Y bueno, los cambios patológicos en el asma, igualito a lo que habíamos visto: espesamiento de la membrana basal, hiperplasia de las glándulas mucosas, vasodilatación, descamación del epitelio, hipertrofia del músculo liso, infiltración edematosa, tapón mucoso. ¿Ok? Todos estos son los cambios patológicos en el asma. Ustedes pueden escribir parte de esto y al final se resumen los cambios patológicos en el asma como hiperplasia de las glándulas mucosas. Si hay hiperplasia de las glándulas mucosas, la glándula mucosa creció, genera mayor producción de moco. Espesamiento de la membrana basal generó entonces un proceso infiltrativo que genera inflamación de la membrana y espesamiento. Tapón mucoso por ese mismo aumento de la producción. Infiltración edematosa, hipertrofia del músculo liso, ¿okay? Descamación del epitelio y vasodilatación. ¿Ok? Bueno, la hiperreactividad bronquial es el rasgo principal del edema, del asma. Entonces, explicando todo esto, hiperplasia, desplazamiento, tapón, es lo que se conoce como la hiperreactividad bronquial. ¿Ok? Porque ustedes van a tener pacientes que van a tener hiperreactividad bronquial, pero todavía no están diagnosticados con asma. ¿Ok? Porque un paciente asmático tiene, unos criterios que son criterios tanto genéticos como individuales como ambientales. Por eso que les dije que el asma es una enfermedad multifactorial. ¿Ok? Entonces, los diagnósticos, normalmente tenemos el prick test. Me imagino que muchos de ustedes aquí le pueden haber hecho un prick test donde simplemente tú haces una incisión. Ni siquiera, esto simplemente es un pinchacito a nivel epidérmico, o sea, eso es un toquecito y colocas el alérgeno. Entonces, esto es lo que yo les estaba diciendo de los abones. Estos son abones, miren, esto, que son las reacciones dérmicas que se presentan normalmente cuando tienes una reacción alérgica.
¿Ok? Entonces, uno de los diagnósticos de la sensibilidad alérgica específica es el prick test. Otra, por ejemplo, bueno, es una prueba intradérmica, aquí la tienen, y además un diagnóstico esto es muy costoso, realmente esto no se hace, por eso se sustituyó con el prick test. Diagnóstico de sensibilidad alérgica se mide la IgE total y la IgE específica. Yo les voy a pasar un resumen para que se lo lean. Y también se hace una ELISA para IgE específico y el resultado de la prueba. Y una cosa importantísima que a todos en mi año los agarró desprevenidos es el hecho de las estrategias terapéuticas desde el punto de vista para una posible intervención. A nosotros, todo el mundo nos había dicho el asma, el asma, el asma, el asma, el asma. Y a nosotros en el parcial nos preguntaron estrategias terapéuticas inmunológicas contra las reacciones alérgicas. Entonces, sobreactivación de TH2, inyección del péptido antígeno, administración de citoquina, uso adyuvante de TH1. Entonces, ustedes pueden decir administración de citoquina del perfil TH1. ¿Y cuáles son las del perfil TH1? Bueno, ustedes pueden decir TNF, pueden decir interferón gamma, pueden decir todas las que van hacia el perfil de citoquinas hacia un TH1. Sobreactivación de células B pueden ser inhibir CD40L, inhibir IL4 y IL13, y lo explican, debido a que si no se activan las células B, no se genera la producción de células plasmáticas, y si se inhibe la interleuquina 4, no se genera el cambio de isotipo a IgE. Sobre la activación de mastocitos, bloqueo del receptor IgE. ¿Cómo se llama el bloqueo del receptor IgE? Feliz cumpleaños, Epsilon Rodríguez Ibáñez. Sobre la acción de los mediadores, inhibidores de la histamina, bloqueadores de los leucotrienos. No sé si ustedes saben que cuando llegan a la parte de farmacología y ustedes vean los antileucotriénicos, van a ver lo que se conoce el famoso Montelukast, que muchos sobre todo lo usan a nivel nasal, que es un bloqueante de los leucotrienos. Podrían colocarlo entre paréntesis, bloqueadores de los leucotrienos, ponen antileucotriénicos como ejemplo el Montelukast. ¿Ok? Eso es un efecto más profiláctico, porque o sea, normalmente el asma se divide en la crisis asmática y la profilaxis del asma. ¿Ok? Lo que se quiere en estos momentos, porque ustedes es donde posible intervención, es en la profilaxis. Todo esto es para profilaxis, porque realmente la reacción, o sea, para evitar la crisis, tú utilizas agonistas de los receptores adrenérgicos beta 2, el SABA o el LABA, ¿ok? Que son fármacos específicos para cada uno. El SABA tiene una especificación y el LABA tiene una especificación. ¿Ok? Y también, bueno, inhibir interleuquina 5 y bloquear el CCR3, que es un receptor eosinófilo. Esto es pregunta de parcial y tienen que saberse. ¿Ok? Y bueno, métodos de tratamiento de las alergias. Esto es lo mismo que habíamos visto aquí. Y tratamiento de hiposensibilización de las alergias. No agarren esto porque no es lo que quieren de respuesta. Lo que quieren de respuesta es esto. Las estrategias terapéuticas. Y bueno, muchísimas gracias. Entonces, eventos inmunológicos del asma, importante los gránulos preformados tanto de los mastocitos como de los eosinófilos, la comparación entre hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y las acciones terapéuticas para la prevención del asma alérgico. Acuérdense bien los antileucotrienos, bloquear las células B, bloquear los receptores C, bloquear los leucotrienos, eh, inhibir la interleuquina 5, inhibir la interleuquina 4. Esto es pregunta examen. ¿Ok? Y bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me avisan. Estamos a la orden. Y bueno, prácticamente esto va a ser una de las últimas prepas que voy a dar por el año. No se rindan. Ustedes pueden con todo. Y siempre estamos para ayudarlos. Y acuérdense que todos nosotros pasamos por ahí. Y si somos una generación de tenemos 30 promociones de médicos anuales, si 30 promociones pudieron hacerlo, ustedes también lo pueden hacer. Entonces, nos vemos y cualquier cosa estoy a la orden.